Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén súper bien. Bienvenidos a la Semana de Ingeniería y Arquitectura de Unicaes 2020. Mi nombre es Laura Barrientos, yo soy egresada de la carrera de Ingeniería Industrial y para mí es un placer estar con ustedes en este día dedicado a la arquitectura. La jornada de ahora la hemos denominado Retos y oportunidades de la arquitectura ante la pandemia. Como primera invitada tenemos a la arquitecta Evelyn Marlene García Cardona, de Grupo Roble, con el tema ¿Cómo implementar el equipo de protección personal en tiempos de COVID en una construcción? Buenos días, estimados alumnos de la Universidad Católica de El Salvador. Este día tengo el privilegio de poder compartir con ustedes un poco de mi conocimiento sobre la aplicación del equipo de protección personal en la construcción y ahora también aplicando insumos de COVID. Mi nombre es Evelyn Marlene García Cardona, soy arquitecta de profesión graduada de la Unicaes en el año 2017. Este año finalicé mi maestría en Administración Estratégica y Dirección de Empresas, esto para poder profundizar mucho más en mi carrera profesional. Ahora, para empezar el tema del equipo de protección personal, déjenme contarles que lo conocí en la universidad. Esto fue en la materia de Seguridad e Higiene Ocupacional impartida por el ingeniero Ruiz en el tiempo que yo la cursé. Esta asignatura es muy interesante ya que nos brinda la información sobre la Ley de Seguridad Ocupacional, cómo podemos implementar medidas preventivas, cómo podemos aplicar equipo de protección personal según la actividad que nosotros vayamos a desarrollar. Bueno, para mí desde el momento que cursé esta materia me llamó mucho la atención porque dije que era tanto útil para mí como para las personas a las cuales yo en algún momento podía liderar. Esta asignatura se evalúa mucho sobre la protección del colaborador. Y para poderlo aplicar es necesario que nosotros vayamos a la construcción. Posteriormente de yo haber egresado de la universidad, necesitaba un lugar donde poder realizar mi pasantía. Y fue allí donde, gracias a Dios, se me dio la oportunidad de realizarlo en la ampliación de Metrocentro Santa Ana. Esta construcción empezaba cuando yo ingresé por mi pasantía. Estaba en la etapa de terracería, justo para poder conocer sobre el equipo de protección personal desde cero. Bueno, para comenzar, dentro del área de construcción, cada obrero debe de portar su equipo de protección personal. Esto no es negociable. Esto es indispensable ante cualquier actividad que se vaya a realizar, ya que está en un riesgo constante de un accidente laboral. Pero para brindarles un ejemplo, en los trabajos en altura es indispensable que el obrero pueda portar su casco de seguridad, sus botas, su chaleco reflectivo, sus lentes, sus guantes. Esto para que a la hora que el trabajador vaya a desempeñar su actividad tenga las condiciones necesarias para poderlo realizar. Además, no solamente el equipo de protección personal es indispensable, sino también las instalaciones deben de contar con las medidas adecuadas para que el colaborador pueda realizar sus actividades. Por ejemplo, una actividad en altura
es necesario que los andamios tengan la debida estructura de acuerdo a la altura que estas se van a instalar, tengan un soporte adecuado, tengan los refuerzos correctos y además, si este andamio está a una altura muy alta, necesitaremos una escalera, que esto también lo menciona la ley, que debemos de colocarle un pasamano a una altura adecuada. Las huellas o contrahuellas deben de ser con una medida adecuada para que el obrero pueda desplazarse tanto en su subida como en la bajada de su actividad. Bueno, esto sería en la parte de trabajo en altura. Muchas veces en una construcción también existen actividades donde la maquinaria ejerce un ruido muy fuerte que puede perjudicar nuestra audición. Para ello es indispensable que el obrero porte tapones auditivos. Esto para que nosotros podamos proteger nuestro oído y evitar un daño mayor que no podamos después solucionar. Por ello, siempre que tú puedas escuchar un taladro, puedas escuchar alguna actividad de un ruido muy fuerte, es primordial los tapones auditivos. También existen actividades como el corte de cerámica, cuando están terminando de trabajar la loza, donde se levanta un polvo que es sumamente dañino para nuestra nariz, nuestros ojos, nuestra boca, y por ello es muy importante que portes una mascarilla, que portes tus lentes, esto para evitar que ese polvo ingrese a ti y pueda perjudicarte también en generar infecciones respiratorias o otro tipo de problemas que tú no tenías y por haber ingerido ese polvo te puede perjudicar tu salud. Por eso el ámbito de la construcción siempre vas a necesitar el equipo de protección personal. No es solamente porque te lo van a pedir, es parte de tu prioridad. A la vez, dentro de esta ampliación de Metrocentro, pude ejecutar la actividad de supervisar a los visitantes y a la vez poder supervisar que estos visitantes portaran ese equipo de protección personal, ya que muchas veces ellos necesitaban conocer los locales que probablemente serían de ellos o que alquilarían, y para ello no podrían ingresar con sandalias, no podían ingresar sin casco, y por ello dentro de una construcción también muchas veces se tiene un cierto stock de cascos según sea la urgencia, porque muchas veces el casco se pudo haber olvidado y el visitante sí anda botas o tiene su chaleco y el casco quedó olvidado. Entonces nosotros podemos facilitarle un casco en caso de que sea una necesidad. También es importante que portemos siempre este equipo porque existen visitas constantes del Ministerio de Trabajo, que esta entidad se encarga de poder controlar y evaluar la correcta ejecución de la obra, y para ello parte de eso es proteger a nuestros trabajadores y nosotros mismos, ya que si nosotros no estamos implementando ese equipo de protección personal, la obra puede ser parada y suspendida debido a que estamos cometiendo una falta. Así que no hay una excusa para que nosotros no portemos el equipo de protección personal. Ahora bien, conforme va avanzando nuestro aprendizaje, es muy importante que nosotros nos mantengamos actualizados, que podamos estar en constante aprendizaje de la información que nosotros requerimos sobre el equipo de protección personal, porque muchas veces las normativas se van modificando y algunos equipos también se transforman y también nos están solicitando que los implementemos. Por ello, nuestras carreras están en constante desarrollo y en constante evolución y necesitamos estar leyendo e investigando para no quedar desactualizados. Por ejemplo, actualmente con la pandemia, el COVID, seguramente muy pronto veremos medidas preventivas en la construcción, en la ley, implementando los insumos de COVID, que actualmente ya los podemos ver, pero este año no están registrados en la ley, como probablemente puede ser el uso de la mascarilla, el uso de lentes, de caretas, que van a ser de obligación para el obrero el poderlo portar.
También déjenme decirles que actualmente me desempeño en el área de operaciones en Metrocentro Santa Ana. Esta es una área donde nosotros podemos implementar el equipo de protección personal con los visitantes. Por ejemplo, en mi caso, tengo que conocer sobre ello para poder supervisar que los visitantes cuenten con el equipo de protección personal cuando van a realizar actividades como de remodelación, actividades de demolición, actividades de excavación, trabajos en alturas, trabajos con aire acondicionado, con electricidad, etc. Cada actividad requiere su equipo de protección y en tiempos de COVID nosotros supervisamos que este trabajador pueda aportar el equipo de protección en la ley y el que tenemos actualmente por el COVID, como es la mascarilla, caretas, lentes, guantes y el uso correcto del alcohol en gel. Esto para evitar la propagación del virus y además podemos aplicarlo en la correcta control de calidad dentro del ámbito de operaciones. Por ello, es indispensable que siempre nosotros estemos pendientes y al cuidado de poder usar nuestro equipo. Por mi parte, ha sido un gusto poder compartir con ustedes un poco de la experiencia que tengo y espero haberles sido útil para poder implementar medidas de prevención y poder implementar el equipo en sus diferentes actividades en la carrera, porque siempre lo vamos a necesitar, y darles como consejo que siempre que nosotros aprendamos algo nuevo, eso no lo vamos a perder y siempre lo vamos a poder practicar en nuestra carrera. Así que les animo a que siempre estén en constante aprendizaje sobre la profesión para poder estar actualizados. Les agradezco mucho su atención y que pasen un buen día. Hasta pronto. Muchas gracias, arquitecta, por compartir con nosotros sus conocimientos en esta ponencia en la cual nosotros pudimos observar y podemos conocer ahora cuáles serán los nuevos protocolos de bioseguridad para el sostenimiento de la arquitectura. A continuación, el arquitecto José Alfredo Hernández, de nacionalidad colombiana, quien es arquitecto independiente y maestro en áreas como diseño, construcción y mantenimiento de aeropuertos, se desempeña como constructor y consultor para empresas como Papa John's, Starbucks y otras áreas comerciales de su República, Colombia. Él nos presenta la temática, la adaptación e impacto sobre la industria de la arquitectura y la construcción por la pandemia COVID-19. Hola, mi nombre es Alfredo Hernández. Estoy con ustedes el día de hoy para poder compartir una parte de lo que son los temas que se han planteado para esta serie de ponencias de retos de la ingeniería y la arquitectura ante la pandemia. Yo soy arquitecto, vivo en la ciudad de Bogotá y les quiero hablar un poco del contexto de lo que tiene que ver con lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que está por venir en la pandemia, ¿sí? Y cómo esto está afectando directamente a cada uno de nuestros nichos y nuestros sectores, ya sea la construcción o el diseño como tal. Entonces yo quise llamar esto el impacto y la adaptación de la industria de la arquitectura y la construcción ante la pandemia por el COVID-19, ¿sí? Entonces inicialmente quería como que pudiéramos echar una mirada a la situación del sector de la arquitectura y la construcción antes de la pandemia. Realmente es necesario poder observar qué estaba sucediendo antes para ver qué cambios o qué cosas se pudieron generar luego con todo lo que ha pasado, ¿sí? Entonces, inicialmente pues hay unos retos con las nuevas tecnologías que hay en el sector. Algunos lugares han estado yendo un poco más rápido, otros un poco más lento. Sabemos que en el tema de mano de obra es mucho más difícil avanzar por diferentes situaciones, por diferentes circunstancias. Quizás a veces los contratistas no se mueven tan rápido hacia la actualización de nuevas tecnologías, pero ahí podemos ver que hay un avance previo a lo que está ocurriendo al llegar marzo de 2020. También hay un desafío en la mano de obra, y es que debido a la tecnificación, a estas nuevas máquinas, a todos los nuevos procesos, esto trae consigo que
tengamos unos nuevos desafíos a nivel de mano de obra. Tiene que ser una mano de obra más calificada, una mano de obra que esté más cercana a la necesidad que tiene el sector. También hablamos de crisis y burbujas inmobiliarias. No es el caso en todos los países de la región, inclusive en el mundo entero tampoco, pero sí hay cosas puntuales que han estado pasando. Particularmente aquí en Colombia se habla de que al menos en Bogotá hay una posible burbuja. No ha terminado de estallar, no se sabe, pero realmente sí es un tema que pues está allí presente también. Y hay una desaceleración económica de los gigantes. Hablo de los gigantes financieros, como lo son China o como lo son Alemania. Entonces, bueno, básicamente para hacer un panorama rápido en cuanto a las nuevas tecnologías, pues en estos últimos 10 años hemos tenido muchos avances, muchas nuevas tecnologías que están siendo aplicadas. Hace un tiempo atrás teníamos la aparición de las impresoras 3D, pero pues ya se han llevado a un nivel que es mucho más grande y podemos tener ejemplos como esos que están aquí, que son máquinas impresoras de concreto en 3D. También tenemos otros elementos que permiten hacer cambios importantísimos en el sector, como lo es el traslado de edificios hasta, no sé, 80, 90 mil toneladas, perdón, que es el caso en Shanghái, que es específicamente de 7.600 toneladas. Fue movido 75 metros. Yo estoy colocando los enlaces en la parte de abajo de cada fotografía, en los cuales si ustedes quisieran poder ir a investigar más acerca del tema, lo pudieran hacer y pues que conozcan la fuente de donde ha sido sacado todo esto. También en estas nuevas tecnologías del sector tenemos la aparición de la metodología BIM, que ya más adelante la vamos a volver a mencionar, pero básicamente estas son las cosas como que a nivel tecnológico estaban antes de la pandemia. Luego también tenemos los desafíos que les comentaba en la mano de obra. Entonces tenemos la incorporación de nuevos métodos constructivos que requieren mano de obra más cualificada. Tenemos particularmente lo que en esta imagen podemos ver, y es máquinas que están haciendo brocales, que eran cosas que antes pues ya se habían comenzado a prefabricar, pero que finalmente en sitio las tenían que colocar cierta cantidad de obreros y demás, y ahora tenemos una máquina que lo hace completamente pues solo, digamos solamente manejada por un programador o alguien que está dirigiendo como tal la maquinaria. A nivel de presión social o de salarios, pues tenemos todo lo que está ocurriendo en los países con el poder adquisitivo, que de alguna forma esto termina impactando en la parte económica y el grueso que esto trae consigo para las obras, ¿sí? Entonces, básicamente eso. Luego tenemos la crisis de las burbujas inmobiliarias que ya mencionaba anteriormente. Se habla de que va a haber una caída de precios, por ejemplo, en Europa, que se venía analizando desde 2008, pero que para el 2019-2020 iba a estar ocurriendo, y se habla de una caída hasta del 8% del valor de los inmuebles, y esto pues todavía no había pandemia allí como tal. Entonces estamos viendo cómo es el panorama antes. Como les comentaba, también hay un tema que tiene que ver con la construcción en Colombia, y es que está muy sobrevalorado el valor como tal del metro cuadrado. Entonces allí hay un tema. También vemos en lugares más cercanos a la región particular de ustedes, allí en El Salvador, que es México, para la parte de Centroamérica, una desaceleración en la construcción. Sabemos que hay temas políticos, otras cosas que están allí en factores, pero bueno, básicamente eso es lo que podemos observar. Entonces, entendiendo esto y viendo también panoramas como la desaceleración económica de los gigantes, como China, que probablemente está cayendo al pic mínimo en 27 años, o como estamos observando la posible recesión o estanco de Alemania y otros países de la Unión Europea, pues todo esto trae consigo una presión que se ejerce en el mercado y que finalmente pues termina generando alguna serie de situaciones, circunstancias que luego pues van a terminar en un desencadenamiento. Pero a partir de allí, pues ya teniendo claro de cómo estábamos antes, podemos ver el momento de la irrupción al inicio de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos paralización de las actividades en todos los sectores. Particularmente aquí en Colombia hubo la paralización total, o sea, solamente quedó industria de alimentos y salud funcionando durante los primeros 15 días. Luego se comenzó
a estudiar la apertura y hasta luego que tuvimos el primer mes comenzó a abrirse sector por sector. Entonces, por ejemplo, particularmente aquí hay un titular que decía que la construcción no era herido que llegó a la pandemia, o sea, porque sabemos que la construcción, como ya digo, no estaba andando tan bien y pues esto lo ha golpeado un poco más. También en medio de la irrupción hubo un pequeño protagonismo de todo lo que tiene que ver con la contingencia y lo que estaba sucediendo, ¿sí? Entonces muchas cosas sucedieron y ahorita las vamos a ver, y hay unos sectores que fueron priorizados durante esa irrupción, o sea, durante la primera parte, que fue como ese primer mes y medio, que son sectores como salud, transporte y servicios. Entonces, en la paralización de las actividades, pues, se hablaba que, por ejemplo, en Europa el 89%, para hablar particularmente de España, iban a dejar inactivas las obras. Entonces, había un impacto posible de 5.000 millones de euros. Tenemos que la recuperación económica en México se ralentizó, pues claramente venían de tratar de volver a comenzar y al volver a frenar todo, pues allí hay una afectación. Y por ejemplo vemos como la economía colombiana registró un preocupante retroceso en agosto. Esto es un poquito más hacia allá, pero estamos viendo lo que está sucediendo en los sectores. Tenemos, pues no necesitamos ver unas noticias para saber cómo fue en cada uno de los países de nuestra región este cambio y este cierre total que hubo al principio de la pandemia. Seguidamente tenemos el protagonismo del sector, que aquí es donde entran las cosas importantes que tenemos que ver como oportunidades en medio de todo esto, y es en el diseño y la construcción de temas que fueron temporales, de emergencia, o inclusive que iban a quedar porque no estaban en la infraestructura. Entonces tenemos el ejemplo del hospital que se construyó en 10 días en China, en Wuhan. Tenemos el levantamiento de espacios temporales en Madrid. Esto comenzó a pasar en muchas ciudades del mundo. Tenemos, inclusive en Central Park, en Nueva York, se hicieron algunos hospitales de campaña. Entonces fue algo que comenzó a pasar, y pues todo esto requiere cierto diseño, requiere mano de obra de construcción y todo lo que tiene que ver con la adecuación. Entonces allí vimos una oportunidad en el sector en medio de la irrupción de la pandemia. También hay algunos países que lanzaron respuestas más robustas, bueno, como lo que les decía de China, y fue necesario iniciar el diseño de la transformación para los espacios futuros. Si bien no hay un cambio como tal en ese instante de que comienza a construirse ya cosas, sí comienzan a generarse las preguntas de, bueno, ¿cómo deben adecuarse los lugares? ¿Cómo deben adecuarse los sectores? ¿Cómo deben adecuarse todas las cosas que van a tener que generar esos cambios como tal? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Luego hay una participación en los sectores priorizados, como ya les decía, transporte, salud, alimentación. Digamos que aquí vemos dos imágenes de ejemplo. Estos son hospitales inflables en México. Pues estamos viendo soluciones que sean rápidas, que probablemente no se van a quedar allí en el tiempo, pero que sí van a poder responder a esto, y eso fue una oportunidad que tuvo el gremio como tal y el sector. También vemos la necesidad que se requirió, por ejemplo, en lugares de transporte. Este es el aeropuerto El Dorado, particularmente, y pues aquí en Colombia en los terminales terrestres y en otros aeropuertos también la modificación según los protocolos de bioseguridad, cómo iba a hacer todo esto, ¿sí? Entonces vemos que ahí hay una oportunidad en el sector. Luego podemos ver la reactivación económica o la reactivación del sector durante la pandemia. Entonces, digamos, ya vimos cómo estaba antes, cómo fue en el momento en el que se irrumpe, y aquí vemos qué está pasando exactamente durante la pandemia. Entonces, lo primero, pues hay una reactivación con incentivos económicos estatales, en algunos casos también privados. Tenemos adecuaciones de emergencia y las oportunidades del sector, que esto tiene que ver un poco con lo que les decía antes, pero ya un poco más a profundidad, y la dualidad de la forma de trabajo. Entonces vamos a tener que pues el teletrabajo ha llegado para quedarse, y que particularmente en la construcción pues está allí presente, o más que todo en el diseño, por decirlo así. Entonces tenemos imágenes aquí como el hospital de campaña construido frente al Estadio Maracaná en Brasil. Tenemos la ampliación de un hospital español que allí está el enlace y lo podrían observar como tal. Entonces estamos viendo que ya se activan unos planes en los cuales la construcción nuevamente vuelve a estar presente, más digamos a un mediano plazo y no tan corto, y comenzamos a ver esos cambios. También hay una reactivación económica, como les decía, por incentivos estatales. En el caso particular de Colombia, se activaron una cantidad de subsidios para vivienda, tanto BIS, que en este caso es vivienda de interés social, o viviendas digamos que no tengan alguna regulación, para lograr
que se pudiese mantener ese volumen constante de construcción y que sabemos que particularmente en el caso de Colombia mueve aproximadamente 3 millones de empleos directos. Entonces, pues es muy importante para el país que esto pudiera funcionar. No sé cómo haya sido el caso particular de los países centroamericanos, pero podemos ver eso en el panorama. También vemos que para la reactivación económica como tal, digamos, esto fue a mediados de mayo, ya teníamos el 84% de los proyectos reactivados, pero esto con ciertas limitaciones que ya pues las vamos a poder quizás observar un poco. Finalmente, pues vemos que las adecuaciones de emergencia y las oportunidades en el sector pues siguen estando allí. Digamos que más allá de lo que les decía al principio de la disrupción, que fue todo el tema de salud y de los sectores priorizados, aquí podemos ver oportunidades nuevas que van a pasar ya de la infraestructura, digamos, macro, grande, a temas más particulares como, por ejemplo, ya comienza la construcción de edificios post-coronavirus. Analizando todo esto, lo que veíamos era cambios en la forma de las edificaciones. Ya no son edificios que son solamente para vivir como tal, sino también para poder trabajar a través del teletrabajo. Entonces hay que adecuar una serie de espacios y una serie de elementos que quizás antes eran secundarios o no estaban presentes, pero que la gente ha tomado en cuenta ahora y que los quiere tener allí presentes en el día a día, ¿sí? Tenemos proyectos también importantes para como células que quieren ser autosustentables y bueno, una cantidad de cosas más que han pasado. También dentro del sector inmobiliario como tal, muchos ejecutivos y gente pues importante ha tenido que quedarse en casa, entonces hablan de esas casas de lujo que van a permitir que la gente pueda trabajar en el teletrabajo. Entonces estamos viendo que hay una oportunidad y unos nichos de negocios que se están abriendo en medio de todo esto. Y finalmente, pues la dualidad en la forma del trabajo presencial, teletrabajo. Vemos que en muchas empresas esto ha llegado para quedarse y en el diseño no es la excepción. Vemos que el teletrabajo impone un nuevo ritmo en el diseño de interiores, como les decía, pues desde la concepción como tal, pero también desde la forma en cómo se está o desde donde se está diseñando. Entonces vamos a ver cambios importantes en esto y pues eso ha sido allí y ha estado presente en todo este tiempo. Hay otro tema también importante que les quería mencionar con respecto a la reactivación de la construcción, es que esta dualidad del trabajo, por ejemplo, particularmente aquí en Colombia y específicamente en Bogotá, hubo unos cambios bien importantes para lo que tenía que ver con el tema de los horarios. Entonces en la construcción, digamos, como no se puede mover toda la masa de gente porque colapsaría el sistema de transporte, lo que hicieron fue establecer franjas horarias y la construcción quedó entre las 10 de la mañana y 7 o 8 de la noche. Sabemos que naturalmente, o al menos aquí, históricamente siempre se ha comenzado la construcción casi a las 6 de la mañana o 7 de la mañana, pero vemos que los han corrido bastante porque sabemos que es una masa de gente que se mueve bien grande y que pues de alguna forma puede colapsar el sistema. Entonces esto fue bien interesante porque miren que no solamente ha sido la presencialidad, ha sido el teletrabajo, sino también los cambios en los horarios para lograr armonizar con todo y que pues logremos tener distanciamiento social. Entonces, ya habiendo visto como esto que nos da ajes de lo que ha pasado, de lo que está sucediendo, nos preguntamos qué viene. Entonces, los retos para el futuro del sector, pues básicamente está en las nuevas tecnologías, en los cambios definitivos del sector que los vamos a ver y ya están ocurriendo. Todas las crisis o las situaciones adversas traen cambios y algunos llegan para quedarse. Y las expectativas futuras. Aquí tenemos dos imágenes de algo que está ocurriendo en este momento y es la construcción 3D sigue avanzando, ya no solamente pues desde el concreto, desde el plástico, sino comenzando a generar algunas estructuras y cosas bien particulares. Vemos cómo las nuevas tecnologías y de los retos del futuro van a ser la aplicación de la robótica. Este es el Instituto de Diseño Computacional en Stuttgart, en Alemania. Ellos han diseñado toda esta serie. Esto no es un render lo que está allí, el pabellón construido. Esto es cosas que ellos han construido anualmente, en los cuales han podido experimentar con nuevos materiales, nanomateriales y todo lo que tiene que ver con la automatización y la generación de contenidos de realidad aumentada, no solamente a partir de lo que ya está construido, sino desde la concepción del diseño, ¿sí? Sabemos que ahora se pueden hacer recorridos virtuales. Eso fue algo que
viene a dejar un reto para el sector inmobiliario aquí en Colombia. Por ejemplo, hay muchos recorridos que ya se estaban haciendo, ¿sí? Que eran como estilo renders o, digamos, adecuaciones que se hacían con un sistema que se llama Mapper, que te permite recorrer todos los espacios. Pero estas son cosas que han llegado para quedarse y que van a representar esos nuevos retos. Aquí también es donde quiero hablar un poquito del tema de las nuevas tecnologías, por ejemplo, en el caso de los drones, que van a estar aplicados para obtener fotorrealismo, para obtener una serie de cosas que quizás antes no eran posibles, para poder controlar cómo va la obra, para hacer mapeos digitales. Entonces todo esto está cambiando el sector y van a ser cambios definitivos. O sea, estamos concibiendo una transformación completa en el sector. Tenemos todo lo que tiene que ver con BIM, que BIM no solamente es Revit, sino una cantidad y un conglomerado de muchos más software que vienen a trabajar, por ejemplo, en la parte 3D con todo lo que es el manejo de temas de documentación gráfica, pero también el 4D, que nos permite la programación en tiempo, pues no en tiempo real, pero sí cómo sucedería y poder saber cómo nos moveríamos en el tiempo. También el 5D, que es control de costos, el 6D, que es la sostenibilidad, análisis energético de todo el tema, y una cosa importante que se le conocen como las 7 dimensiones del BIM, es el 7D final, que va a permitir poder gestionar los edificios una vez terminados, ¿sí? En el tema de mantenimiento. En cuanto a las expectativas futuras, en el caso de Colombia, pues hay mucha expectativa de qué va a pasar con los incentivos gubernamentales, ¿sí? No se sabe qué pueda estar pasando en el tiempo con esto. También se habla de no se sabe qué pueda pasar con un posible rebrote como tal. A nivel de Latinoamérica se espera que pues, la vacuna pueda permitir que las cosas se estabilicen un poco más. No sabemos si esa vacuna llegará ya o llegará el otro año, quizás hasta 2022. Y la utilización de la tecnología y la conectividad remota va a ser súper importante. O sea, las expectativas futuras están a que ya veníamos trabajando de una forma colaborativa, pero realmente debe ser algo que, o sea, no se conciba un proyecto sin esto desde ya, y ahora con el teletrabajo y todas las opciones que podemos tener, modelos centralizados donde cada una de las dependencias puede ir aportando, esto va a ser bien importante. Necesitamos que haya transformación en las empresas del sector, particularmente en los contratistas y todo lo que tiene que ver con la construcción específicamente, y pues también van a haber algunos elementos que van a ser necesarios que estén allí. Algunos ya los mencioné, otros son, por ejemplo, el desarrollo de nuevos softwares de implementación en toda la cadena de construcción, la realidad aumentada y la virtualidad, o sea, todo esto que permita poder visualizar cosas, las herramientas de última generación. Vamos a ver exoesqueletos o cosas que van a permitir hacer de una forma más segura y más optimizada el trabajo, y nueva fuerza de trabajo profesionalizada para ese tipo de elementos. Y las políticas medioambientales, algo que no se nos puede pasar, y es que esto nos ha dado como una alerta de cómo estamos cuidando el ambiente, y estamos viendo que pues quizás hubo un boom con el LEED y con todo lo que tenía que ver con las certificaciones ecológicas, pero esto va un poco más allá, y creo que las expectativas hacia el futuro están en eso, en poder tener edificios que sean energéticamente más sostenibles y más puntuales y eficientes. Finalmente eso es lo que quería compartirles. Espero les haya gustado, espero esto pueda servirles. Y nada, un saludo desde la ciudad de Bogotá. Gracias por la invitación y espero verlos en otra oportunidad. Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias por su participación, arquitecto. Le deseamos muchos éxitos en su vida profesional. Como última ponencia y de suma importancia, tenemos con nosotros al arquitecto Juan Fernando Molina del Valle, quien es diseñador de interiores, doméstico, corporativo y comercial Vitrinismo. A su vez, es miembro de la Junta Directiva FCA de Antioquia. Él nos compartirá la temática neuroarquitectura, ciencia que analiza cómo el espacio arquitectónico afecta el estado de ánimo de las personas.
valiosa participación. Y de igual forma, gracias a cada uno de ustedes por haber participado con nosotros en esta jornada. Esperamos que les haya gustado y que cada una de las temáticas desarrolladas procuren nuevos conocimientos y les ayuden para desenvolverse en su vida profesional. Feliz día a todos, bendiciones.